Bueno, vamos al ejercicio que sigue, al ejercicio 6. Está compartiendo el ejercicio 5. Sí, por eso. Pero ahora, el ejercicio 6, ¿o no? Sí, ahora sí. Listo. Mire, yo lo que decía es que, como dato, a mí me da la energía libre en exceso de la mezcla. Recién una compañera dijo, y entiendo que haya dicho eso, que era de la mezcla porque estaba expresada en función de la fracción molar del componente 1 y del componente 2. Ojo que no es así, porque el problema me decía que era de mezcla. Yo cuando vengo a marcar, tengo que poner todo en función de una sola fracción molar para poder hacer los cálculos. O sea que esa expresión que a mí me dieron de la energía libre en exceso integral de mezcla, la escribo todo en función de la fracción molar del cloroformo, que es mi componente 1. Como esta es la propiedad integral, utilizando el método de las tangentes, saco las energías libres molares parciales para el cloroformo y para el etanol. Y acá las grafiqué. Hasta acá es lo que hemos venido haciendo. Ahora, y esto lo voy a escribir acá. La G en exceso del componente 1 es igual a R por T por el logaritmo del gamma del componente 1. ¿Bien? Esa es la definición de G en exceso, ¿o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si la definición de G en exceso para el componente 1 es RT logaritmo del gamma 1, el gamma 1 va a ser E elevado a la G en exceso del componente 1 dividido R dividido T, que es lo que puse acá. ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. Sí, señor. ¿Qué me iba a preguntar? Hubo un compañero que dijo sí, profe, o dijo profe para preguntar. No, dije sí, profe, se habrá cortado justo. Sí, Perdón. se cortó justo. Bueno, entonces, de la definición de G en exceso, yo puedo despejar el coeficiente de actividad para el componente 1 y el coeficiente de actividad para el componente 2. Teniendo los coeficientes de actividad, puedo calcular las actividades, porque sé que la actividad es coeficiente por fracción. Listo. Acá. Grafiqué el coeficiente de actividad y me fijo. ¿Cuánto tiene que valer el coeficiente de actividad del componente 1 cuando su fracción molar vale 1? 1. ¿Cuánto tiene que valer el coeficiente de actividad del componente 2 cuando la fracción molar del componente 2 vale 1? 1. ¿Tengo desviación positiva o negativa? Positiva, lo veo acá en la actividad. ¿Por qué sé que tengo desviación positiva? Porque los gamas van de 1 a valores mayores a 1, de 1 a valores mayores a 1. ¿Está claro? Acá leo el gamma dilución infinita del componente 1 y acá el gamma dilución infinita del componente 2. ¿Por qué sé que estas actividades están bien? Porque cuando la fracción molar del componente 1 vale 0, su actividad vale 0. Cuando la fracción molar del componente 1 vale 1, su fracción vale 1. Lo mismo pasa para el componente 2. Si yo sé entre qué valores tiene que variar la actividad, los delta, los volúmenes, entonces puedo ver que el gráfico tenga una tendencia más o menos que esté bien o que esté relativamente bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué el G en exceso va de 0 a 0? Si dijimos que la propiedad que va de 0 a 0 son los delta. ¿Qué pregunta?
la voy a dejar para la próxima clase. Otra cuestión teórica. Yo me voy a fijar el parcialito que les puso Héctor a ver qué les tomo. Porque, escúchame, no me he fijado el banco de preguntas que ha puesto. Porque estas preguntas son básicas. Bien, les queda para ustedes. Fíjense que acá yo puse, cuando nosotros en el ¿Profe? problema... Sí. Eso de que va de 0 en 0, Ujú. sería porque cuando un componente tiene la fracción molar 0, el otro tiene 1, entonces la propiedad de la mezcla, que se restaría de la propiedad ideal, como tiene el componente puro, estaríamos restando el mismo valor. Si me decís que el delta G en exceso es el delta G del componente en la mezcla menos el delta G ideal. Sí, Sí, pero ahí hay un trabajo como un poco más, porque el delta G de la mezcla es el G, ponele, del componente 1 en la mezcla, menos el G del componente 1 puro, menos el delta G ideal, que también puedo decir que es el G del componente 1 ideal, menos el G del componente 1 puro, se me van los G y me queda como un delta G del componente 1 en la mezcla, menos un delta G del componente 1 ideal. Entonces ahí me queda un delta, por eso va de 0 a 0. Ese, sí. Sí, es eso lo que me estás diciendo. sí, pero no me sabía explicar. Pero te entendí. Te entendí. O sea, este G en exceso en realidad es un delta. Podría ser tratado como un delta. Pero como los estados estándares se simplifican, lo tomo como la propiedad de mezcla. Por eso es que va el G de la propiedad integral, el G en exceso integral va de 0 a 0 como si fuera un delta de cualquier propiedad termodinámica. Eso es lo que quiero decir. Como si fuera un delta V, un delta H, un delta G, un delta S, el G en exceso de la propiedad integral de la mezcla siempre va a ir de 0 a 0. ¿Bien? Otra cosa que quería decir. La expresión que a ustedes les dieron en el problema era G en exceso sobre RT. Si yo hubiera dejado la expresión como G en exceso sobre RT, lo que hubiera obtenido acá hubiera sido G1 en exceso sobre RT, si hubiera aplicado esto. Y acá hubiera obtenido G en exceso 2 sobre RT. ¿Me entienden? Si yo acá tengo pollos, cuando ponga pollos acá y derive pollos acá voy a tener pollos. No puedo tener gatos. Entonces, si acá tengo G en exceso sobre RT, tengo G en exceso sobre RT. Si tengo delta, obtengo delta, que es lo que dije antes. ¿Qué hice? Yo pasé el RT multiplicando. Entonces dije que la fracción molar en exceso es función tanto de la fracción molar como de la temperatura. Y eso ustedes lo saben. Las propiedades termodinámicas en las mezclas son función T, P y fracciones molares. Acá estamos trabajando una T constante y además estamos trabajando una P constante. No hay nada que diga lo contrario. Yo acá lo puse en función de T porque al pasar el R y el T multiplicando digo, bueno, es tanto la G en exceso función de la fracción molar y de la temperatura. Pero la temperatura se mantiene fija. ¿Hasta acá estamos? Bien. Profe. Ahora vamos al gamma henriano. ¿Qué saben del gamma henriano? O del estado henriano. El estado de referencia henriano. ¿Lo vieron en el teórico? Estado de referencia raultiano y henriano para actividad y coeficiente de actividad. ¿Chicos? No recuerdo si lo vimos anoche, pero creo que todavía no llegamos a eso. No sé si alguien más se acuerda de anoche. Anoche empezó el tema de actividad, profe. Ah, anoche empezó el tema de actividad. Bueno, entonces lo vamos a dejar esta parte para después.
Pero ya con lo que vieron de actividad anoche, ¿esto lo pudieron entender? Sí. Entonces, Sí. bien, entonces ustedes ya tienen el resto del ejercicio visto. Cuando vean el teórico, lo que tienen que hacer es ver esta parte. En realidad, el estado henriano, el estado de referencia henriano es un estado de referencia de ilusión infinita. Es un estado de referencia hipotético. Es suponer que un componente en una mezcla se comporta como infinitamente diluido en todo el rango de composiciones, no solamente cuando su fracción molar tiende a cero. Tomando ese otro estado de referencia, que el ingeniero Macaño les va a mostrar cómo se deduce, van a ver que va a haber una relación entre el coeficiente de actividad del componente 1 henriano y el coeficiente de actividad del componente 1 raoultiano. El henriano es el raoultiano dividido el raoultiano de ilusión infinita. Así se queda la definición del coeficiente de actividad henriano. Así como el coeficiente de actividad raoultiano vale 1 cuando la fracción molar del componente 1 vale 1, como el henriano es con un estado de referencia infinitamente diluido, el coeficiente de actividad henriano va a valer 1 cuando la fracción molar del componente 1 valga 0, o sea que esté infinitamente diluido. Si yo acá hago un trace, a ver, fíjense, en 1 tengo acá en rojo el coeficiente de actividad raoultiano. Cuando el raoultiano vale 1, cuando la fracción molar del componente 1 vale 0. Cuando el coeficiente de actividad henriano vale 1, cuando la fracción molar del coeficiente del componente 1 vale 0. O sea, el estado raoultiano es un estado de referencia real, mientras que el estado de referencia henriano es un estado de referencia creado para determinadas soluciones. Pero a veces se trabaja con eso. ¿Está claro? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, escúchenme. Les voy a explicar ahora. A ver, quiero ver cuál sigue. El ejercicio que sigue, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir, y va grabado todo nuevamente. El ejercicio número 7 dice: el sistema binario platino-cobalto es sólido a esta temperatura y presenta un comportamiento regular. ¿Han visto soluciones regulares? ¿Hola? Creo que no, profe. No, me parece que no, profe. Bueno, entonces no lo vamos a ver hoy. Vamos a pasar al 8. El 8 está lindo. Dejo de compartir la pantalla y corto esto para que me quede este ejercicio y vamos a resolver el 8 y terminamos la clase. ¿Les parece? Bueno. Bueno. Bueno, finalizo la